Ok, entonces, ¿te parece? Vamos a leer nada más como introducción, capítulo 2. Puse como título Primicias de los milagros de Jesús, pero hace algo más que eso. Lo más importante del mensaje de hoy es acerca de la purificación del templo. Amén. Pero como es el primer pasaje que hablamos acerca de las primicias cuando Jesús hizo su primer milagro registrado en la Biblia, acompáñame por favor en el capítulo de Juan, en el libro de Juan capítulo 2, 1 al 5, voy a leer de corrido. Si hay alguno que no traiga Biblia, en el mueble que está en la entrada, por ahí tenemos acceso a algunas cuantas Biblias, por si quieres estar haciendo uso de ellas. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Quisiera hacer una oración antes de empezar, se me estaba pasando este tiempo, pero vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos gracias. Queremos poner en tus manos esta palabra, esta enseñanza, y queremos que seas tú, Señor, tomando el control en cada corazón, en cada mente. Que mi vida solamente sea, Señor, como una herramienta para proyectar tu palabra, pero que sea tu Espíritu Santo el que redarguya en los corazones, el que dé sentido a cada palabra, que sea tu Espíritu, Señor, el que esté guiando al propósito de esta palabra en cada vida y en cada corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí entonces también la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Pues se cree que si fueron invitados, ustedes saben que cuando tú vas a una fiesta no vas de colado, y si vas de colado pues corres el riesgo de que a lo mejor sufras una afrenta, y más en esta época solamente rigurosamente los invitados podían entrar. Entonces seguramente se cree que la boda era de algún o familiar o un conocido muy allegado a la familia de María, a la familia de Jesús. Entonces por esa razón es que fueron invitados. Entonces pues Jesús obviamente pues tiene ya sus discípulos, al parecer sus primeros 5 discípulos, y pues obviamente pues Jesús, ustedes saben que nos enseñó que el discipulado genera un núcleo familiar. O sea, cuando Jesús tomaba a sus discípulos, dice que comía con ellos, vivía con ellos, oraba con ellos y se la vivía todo el tiempo con ellos. Entonces sus discípulos eran como parte de su familia. Por esa razón es que también los discípulos se alcanzaron a colar a esta fiesta. Ahora bien, continúa el relato que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y es que, ¿saben algo? El vino, te voy a leer aquí unas pequeñas, más bien respecto a una boda. Las bodas en esos días, en esos tiempos, en esa cultura, podían extenderse hasta una semana completa. Si se dan cuenta, recuerden aquí, normalmente las bodas, me acuerdo cuando yo estaba de unos 14, 15 años y nos invitaban a mi familia a una boda, siempre por lo general se sigue dando en los pueblos, que después de la boda al otro día está el recalentado o la tornaboda que le llaman, o la partida de pastel. Bueno, eso no es nada comparado a la cultura de esa época en donde se llevó a cabo estos sucesos, porque se podían extender hasta una semana los festejos. Entonces ya se imaginarán, toda la carga financiera era responsabilidad del esposo o el novio. Entonces, ¿se imaginan mantener una fiesta durante una semana? Entonces, dice la Biblia que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y la verdad es que muchos encontramos que Jesús, y vamos a ver que Jesús de alguna manera la confronta, o vamos a ver
que no la regaña, simple y sencillamente le da una sacudida a María cuando le dice, bueno, lo voy a leer. No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero el punto que yo quiero ver ahorita y que me llamó la atención es que María hizo, pues sí, a lo mejor algo que posiblemente a Jesús, si no le incomodó, consideró que no era muy apropiado. Sin embargo, María, pues también era una mujer de fe. Y además María también, al parecer, fue una mujer muy empática. ¿Recuerdas cuál fue la condición en que María tuvo a Jesús? Recuerden que María era soltera, aunque estaba con compromiso de matrimonio, pero José todavía no la había conocido, es decir, no había tenido intimidad con ella. Entonces ella, por fe, recibió a Cristo en su vientre. Cuando ustedes saben que las mujeres en esa época, si las encontraban fornicando o en adulterio, ¿qué pasaba? Morían apedradas. Entonces ella por fe decidió creerle a Dios. Entonces yo puedo ver que parte de esa fe se ve reflejada en esta porción donde ella le dice a Jesús, no tienen vino. Se preocupó, por esa razón es que se cree que también posiblemente ella era familiar del novio. Tuvo empatía por él. ¿Se imagina lo que significaba para el novio que se acabara el vino a los 3 días o a los 4 días del festejo? Era una afrenta para él y posiblemente causal para que los padres de la novia le quisieran arrebatar a su recién esposa. O sea, así era la cultura. Entonces, María se preocupó y le dijo, no tienen vino. Sin embargo, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sin embargo, su madre dijo a los que servían, a los meseros, les dijo, haced todo lo que él os dijera. Vamos a ir desmenuzando esto. Jesús cuando le dice, quería también mencionarte algo que es muy importante en relación al vino. El vino, la Biblia no lo menciona, sin embargo yo aquí tengo la convicción de que era un vino, ¿cómo se le llama? Fermentado. En esta época se usaba el vino dulce y el vino fermentado. El vino dulce normalmente era el jugo literal de la uva cuando lo aplastaban, lo procesaban, y quien quería tomar vino que no lo emborrachara o no lo embriagara, pues tenía que tomar el vino dulce. El que se quería embriagar o para festejos se usaba el vino fermentado, o sea, el vino que te podía embriagar. Entonces, la verdad es que muchos preguntan, ¿Jesús habrá tomado un puro vino dulce o habrá tomado vino embriagante? La verdad es que la Biblia no lo menciona, solamente podemos sacar deducciones. En esta fiesta no pudieron haber dado vino dulce, y les voy a decir por qué, porque más adelante lo vamos a comprobar. Estos puntos te los quiero enseñar porque es parte de la enseñanza, valga la redundancia, es parte de la enseñanza de que tú tienes que tener conocimiento de todo esto, la simbología. Por ejemplo, el vino. ¿Sabían ustedes que el vino en ese entonces no estaba Coca-Cola, no estaba Pepsi, no estaba Jugo del Valle, no había empresas? No había, lo único que podías tomar o era agua, o era vino, o tal vez, no sé, la Biblia no lo menciona, tal vez agua con fruta. Sin embargo, lo más popular fuera del agua era el vino. Era parte de una cultura y parte de una necesidad. Te voy a decir por qué. Porque el vino servía para la salud. Es decir, lo ocupaban para problemas del estómago, lo ocupaban para heridas, para hacer limpieza en esas heridas. Lo usaban incluso hasta como analgésicos. Lo mezclaban con algún otro tipo de hierba y lo usaban para si alguien tenía dolor de cabeza, algún tipo de dolor. Tomaban combinado el vino fermentado, combinado con algunas otras hierbas, y lo ocupaban como analgésico. Entonces servía para muchas de esas cosas. Obviamente también servía para las fiestas, así que también el vino era un símbolo de alegría, un símbolo de abundancia. La fiesta que terminara con vino en sus cántaros era una fiesta abundante. Por esa razón es que María se preocupó y dijo a Jesús,
no tienen vino, como preocupándose, ¿qué van a pensar los invitados? Yo me imagino que no eran 50 ni 100 invitados, una semana, y dicen que normalmente mataban hasta 3 bueyes en las fiestas. Entonces, normalmente un buey, ¿para cuántos alcanza? ¿Cuántas veces mataron en la fiesta de Caro la última vez? Una, y alcanzó como para 200, 300. Entonces, fácil 1000 personas en una fiesta de una semana, fácil. Entonces, ¿se imagina? Ahora bien, el vino, también Jesús le dio otro sentido. ¿Saben cuál es ese sentido que le dio, verdad? Un sentido simbólico. Como para los judíos, para los israelitas y para toda la gente de esa época, tenía un significado de necesidad. Servía para las enfermedades, servía para las fiestas, servía para mostrar abundancia, alegría. Entonces el vino era algo muy requerido y necesitado para toda la gente en esa época. Entonces Jesús también le dio otro sentido más espiritual, porque recuerden que Jesús, cuando tuvo la última cena con sus discípulos, ¿qué usó? El vino. Y todavía está vamos a decirlo así, el conflicto de algunos que dicen que si fue vino dulce o fue vino fermentado, jugo fermentado, es decir, vino que embriagaba. La verdad es que la Biblia no lo menciona, ahí sí no lo menciona, pero yo estoy casi seguro que Jesús, cuando era invitado a las fiestas, por cuestiones sociales, ¿sabían ustedes que si tú en aquella época, por ejemplo, comías y no dabas muestra de que quedabas satisfecho, te lo tomaban a mal? Y ustedes saben cuál es la forma de decir que estás satisfecho, ¿no? Bueno, no de decir, sino de mostrar. ¿Saben cuál es la forma de demostrar que estás satisfecho cuando comiste algo? A ti te sale bien, Checo, ¿ah? Exactamente, por medio de devolver un eructo, un gasto que conocemos. Era la manera y no era visto mal. Entonces, todos esos puntos, la gente de esa época de alguna manera tenía que cuidar esos lineamientos. Entonces, posiblemente Jesús sí tomó vino, aclaro, no se embriagó, porque la Biblia no dice ni prohíbe. La Biblia solamente sí dice que no te embriagues. Y en esa época no había opciones. Hoy sí tenemos opciones. No podemos decir, ay, yo tomo porque la Biblia dice que sirve para el estómago. Bueno, si tienes problemas de estómago, ok, perfecto. Pero oye, cada fin de semana, y no nada más tienes problemas de estómago, sino que además terminas demasiado movido por haber tomado tu medicamento. Entonces ya no es, eso ya es un pretexto. Entonces, quiero que entendamos que la Biblia está muy lejos de la religiosidad. Pero bueno, no quiero salirme del tema. Entonces Jesús le contesta a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esta expresión, les aclaro, esta expresión no es de enfado ni es de enojo. Esta expresión se usaba mucho para poner una distancia entre las dos personas involucradas en alguna conversación, y solamente denotaba un cierto reproche de quien lo expresaba, es decir, quien decía, platicando a lo mejor yo y mi esposa y yo, y a lo mejor me dice algo que yo considero que no es pertinente, que no está fuera de lugar. O sea, por ejemplo, estamos atendiendo a lo mejor un asunto de negocios y en ese momento los dos estamos apurados y ella me sale con un tema de la casa. Entonces yo le digo, oye, tranquilízate, no es tiempo de eso, ahorita estamos en esto. Entonces la expresión más común es, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es como cuando dice, oye, párale tantito, espérame, no es tiempo de eso. Básicamente ese era el motivo de la expresión. Entonces, cuando Jesús le contesta eso, solamente estaba queriendo denotar un cierto sí reproche, pero se cree que el tono de Jesús no fue áspero, pero sin embargo sí fue severo, tajante y determinante.
sabiendo que tenía él clara su misión aquí en la tierra y posiblemente se sentía sujetado o limitado por la expresión de María. Posiblemente se cree que a lo mejor Jesús no tenía planeado todavía mostrarlo. Sin embargo, ¿cuántos saben que la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman? Sin embargo, Jesús, también conociendo esa palabra, se dio cuenta que con el vino podía enseñar mucho por el sentido y el valor que los judíos tenían sobre el vino. Por esa razón es que Jesús accede. Y María después termina diciendo, hagan todo lo que Él les dice. O sea, María primero, de alguna manera, compromete a Jesús. Y después María reconoce que Él lo podía solucionar realmente. Y por eso les dice a los servidores, hagan todo lo que Él les dice. ¿Okay? Cuando Jesús expresa, no ha venido mi hora, Jesús hace referencia precisamente a su muerte, a su resurrección y exaltación. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que tenía que dar señales de cosas maravillosas, de prodigios, pero también sabía que muchos no iban a aceptarlas. Iba a ser motivo para que fuera a la cruz. Pero Jesús le estaba diciendo, es que todavía no es el tiempo, me estás acelerando el tiempo. Por esa razón es que Jesús la para un momento a María. Pero Él, en su sabiduría, toma el control y entiende que lo que puede hacer, puede ser para maravillar a muchos. Y lo vamos a ver enseguida. Juan, capítulo 2, versículos 6 al 11. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Aquí quiero hacer una pausa. Se cree que en cada cántaro cabía aproximadamente de 20 a 30 litros. En cada cántaro, perdón, de 7 a 10 litros. Y si en cada tinaja de piedra le cabían 3 cántaros, si multiplicamos 10 litros por cada cántaro por 3, quiere decir que en cada tinaja de piedra cabían 30 litros. ¿Y cuántas tinajas dice la Biblia que había? 6. Entonces, ¿cuántos litros de agua iban a meter en esas tinajas? Aproximadamente 180 litros. Es nada más como dato, es un aproximado. Jesús, versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta el tope, hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, es decir, al novio, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, o sea, el más corriente. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vámonos en partes. Conforme al rito de la purificación de los judíos, es que los judíos tenían un ritual dado por Moisés acerca de la purificación, que simplemente es la higiene, tiene que ver con la higiene a la hora de que se lavan las manos para comer, por ejemplo. Ellos, este ritual lo hicieron tan legalista, es decir, tan religiosamente, que era muy común entre los judíos y toda la cultura de la época. Acompáñame por favor a Marcos 7, versículos 3 y 4. Vamos a ver una porción de la Biblia que nos narra algo de esto. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, y de las jarras, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Básicamente, lo que estábamos viendo aquí, que esas tinajas con agua, era la que se ocupaba para que todos los invitados llegaran y se lavaran con ella.
Imagínense, 180 litros de agua, porque eran 6 que estaban llenas de agua, que se vaciaron. Por eso digo cuántos invitados había en esa fiesta. Es muy importante el número. Por esa razón es que Jesús decidió hacer ese primer milagro, porque sabía el alcance que iba a tener ese milagro. ¿Cuántas personas? Yo le calculo que mínimo 800, pero hay quienes hablan de 1000 o 1200. Entonces, continuando, cuando Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, entonces Jesús no hizo ninguna palabras mágicas, no dice la Biblia que alzó las manos para llamar la atención y que se haya puesto a alabar, a adorar. Él simplemente dio una orden y dijo, llenen las tinajas con agua. Y fíjense cómo los sirvientes, aún sin saberlo, no sé si tenían fe o no, pero dice la Biblia que las llenaron hasta arriba, o sea, a tope. ¿Se imaginan lo que iban a tener? Bueno, esos son pequeños detalles, puntos que me gusta resaltar para que podamos nosotros ir entendiendo las maravillas de Dios. Y simplemente Jesús, después de que ellos llenaron hasta arriba las tinajas, Jesús les da la orden, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Es decir, tomen una muestra y llévensela al capitán de los meseros, que él dé el visto bueno. Jesús fácilmente pudo haber dicho, ahí está su vino, hay que seguir la fiesta. Fácilmente pudo haber dicho eso, ¿sí o no? O sea, ya hizo el milagro, era lo que querían, necesitaban más vino, era la preocupación de María. Cuando él dijo, tomen una muestra y lleven al maestro de sala, tenía un propósito. Porque el maestro de sala era el catador, era el que reconocía la calidad de los vinos. Entonces Jesús necesitaba que hubiera fe y testimonio de gente que conoce de vino. Y asimismo, vamos a ver que Jesús hace esa invitación y el maestro de sala le responde, le dice al novio, ni siquiera Jesús se lo dijo, manda a llamar al novio. Llamó entonces al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, es decir, lo mejor. Y cuando ya han bebido demasiado, es decir, cuando ya están medio embriagos y que ya no saben lo que toman, entonces les entregan cualquier cosa, ¿no? Como quien dice. Pero le dice, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, cuando maestro de sala expresa eso, Jesús lo que quería era más bien que hubiera un reconocimiento, ya lo mencioné, de alguien que supiera del tema. ¿Y sabes algo? Jesús hizo quedar bien ¿a quién? ¿A quién hizo quedar bien? ¿A María? A María no. Te lo voy a leer de nuevo. El maestro de sala llama al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿A quién hizo quedar bien Jesús? Al novio. Y la verdad, ese es un punto que quiero resaltar. Esto me recuerda que también Jesús, Él nos hizo quedar bien delante de Dios, aun cuando no lo merecíamos. ¿Tú crees que el novio merecía que Jesús hiciera eso por él? La verdad es que posiblemente eran conocidos lejanos. Y si eran familiares, pues no se muestra que él haya hecho algo para que Jesús lo mereciera. Jesús simplemente lo hizo. Pero acompáñame, ¿qué dice Romanos 3:24? Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, que también nosotros somos como ese novio para Jesús. Jesús vino a morir por nosotros y por medio de Él nosotros fuimos justificados delante de Dios. Fuimos vistos por los ojos de Dios como justos cuando no lo somos. Entonces, así como vemos que Jesús hizo quedar bien a este novio, Jesús también nos hace quedar bien delante del Padre cuando nosotros le recibimos. Amén. Ahora bien, en el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús. Ahora bien, Juan usó el término señales
usó esta palabra para mostrar que esos milagros van más allá de lo que los ojos de los presentes podían ver, y que no solo eran manifestaciones del poder de Jesús, ya que los judíos siempre pedían señales, ya que también ellos conocían de las Escrituras y sabían por medio de las profecías que el Mesías daría este tipo de señales. Entonces, por eso Juan escribe en su libro: y el principio de señales hizo Jesús en Caná. ¿Por qué usó esta palabra de señales? Porque los judíos siempre pedían señales. Antes de que Jesús viniera, ¿se acuerdan cuando hablamos de Juan el Bautista? Le pedían a él señales. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Moisés? Le empezaban o sea, querían señales, porque los judíos ya sabían que iba a venir el Mesías. Entonces estaban buscando las señales. ¿Para qué? Poderlo identificar. Por esa razón, el apóstol Juan escribe esta palabra de señales, para que los lectores pudieran entender que era Cristo Jesús. ¿Qué dice, por ejemplo, Mateo 16:1? Este sí lo voy a buscar. Mateo 16:1. Ustedes ya lo tienen ahí en pantalla, pero lo leo para los que nos escuchan. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal. Esto es cuando le demandan una señal a Cristo. Mas él responde, te lo leo de nuevo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. ¿Qué están pidiendo estas personas? Una señal. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Es decir, Jesús les estaba diciendo más adelante, dice: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no saben distinguir cuando el Hijo de Dios hace un milagro. En pocas palabras, era una costumbre de los judíos pedir siempre señales para ver si Él era el Mesías. Entonces Jesús, vamos a ver otro ejemplo en Juan 6:14, ahí mismo en el libro de Juan, pero en el capítulo 6. Juan 6:14. Ustedes ya lo tienen ahí en pantalla. Dice: aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, de esta manera, por medio de las señales, fue como pudieron identificar a Jesús. Pero ¿saben qué es lo más triste de esto? Es que muchos, aún viendo esas señales, sus corazones fueron endurecidos. Gloria a Dios por aquellos que creyeron y le siguieron en esa época. Pero muchos endurecieron su corazón. Vamos a continuar. Juan capítulo 2:12. 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Esto es nada más, está haciendo una transición, el escritor Juan está haciendo una transición de, habían dejado ya la fiesta, y de ahí con su mamá y sus discípulos se fueron a Capernaum, porque sabían que de ahí tenían que ir a Jerusalén, porque se venía el festejo de la Pascua. Vamos a ver, ahí lo dice en el capítulo que sigue, versículo 13 al 17, voy a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Ellos recordaron el Salmo 69:9 que dice eso: el celo de tu casa me consume. Ahora bien, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Entonces ya hablé en la clase pasada, ya hablé acerca de lo que es la Pascua. Básicamente es la conmemoración, la celebración más importante para los judíos, cuando fue cuando el ángel de muerte visitó, cuando estaban cautivos se me está escapando el nombre, cuando estaba el pueblo cautivo con los egipcios, y el Señor les dijo que sacrificaran un animal y mancharan con la sangre los dinteles de la puerta. Y el ángel de la muerte, donde viera esa señal, símbolo del sacrificio que Cristo Jesús había de hacer por su pueblo, pasó de largo y no mató a ninguno de sus primogénitos, solamente de todos los egipcios. Entonces, la fiesta de la Pascua conmemora esa fecha, ese momento cuando ellos salieron al éxodo, salieron destino a ser libres pues de la cautividad de los egipcios. Entonces, subió de esta manera Jesús a Jerusalén, y dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas. Miren, durante esa celebración de la Pascua siempre venían adoradores de todo Israel, de todo el imperio de Roma, y al ser viajes tan largos era pesado traer consigo a los animales, el objeto de la ofrenda. Entonces preferían comprarlos en Jerusalén. Pero la verdad es que esta gente de los que habla Jesús, los que vendían estos animales, la verdad es que se aprovechaban y se excedían en los precios, al igual que los cambistas. ¿Sabe por qué estaban cambistas ahí? O sea, cambistas, estamos hablando de alguien que te da un tipo de moneda, como aquí, en las casas de cambio, que tú tienes pesos pero necesitas dólares, te hacen una paridad, un cambio. Bueno, también lo había, porque había también la costumbre de que los jóvenes de 20 años en adelante que iban a adorar ya tenían que pagar un impuesto. Entonces ese impuesto se tenía que pagar forzosamente con la moneda del local, es decir, la moneda de ahí de Israel, por su calidad de la plata. No podían recibir monedas extranjeras. Entonces los que venían del extranjero, que eran judíos pero que vivían en el extranjero y que venían a la celebración, tenían que pasar por esos cambistas para que les hicieran el cambio a monedas locales y ellos pudieran dar sus ofrendas. La verdad es que también se excedían. Entonces, básicamente aquí Jesús, su molestia fue porque empezaron a hacer de la casa de Dios, el templo de adoración, pues una casa de negocios. Y eso fue por lo que Jesús se molestó. Ahora bien, Jesús dice que echó fuera del templo a todos, y cuando dijo todos, era a todos los que estaban haciendo eso, pero también a los animales. ¿Por qué? Porque muchos de esos animales, ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Cómo tenía que ser el animal que tenían que ofrecer? Menos de un año, o al menos un año cumplido, pero no más de uno, es decir, tiene que ser entre los 11 y 12 meses. Tiene que ser ¿qué? Perfecto. Tiene que ser limpio y que ni siquiera se haya cruzado. ¿Me explico? Entonces, esos animales que esta gente vendía no cumplían con esos rangos, con esas directrices que Dios había dado al pueblo de Israel. Entonces, por esa razón Jesús también saca a los animales, porque no eran dignos de ser ofrenda. Ahora bien, cuando la santidad de Dios y la adoración a Él, esto estoy expresándome de Jesús, cuando Jesús vio que la santidad de Dios y la adoración a Él, o sea a Dios, estaban en juego, Jesús actuó con rapidez y con furor, ya que el templo ya no se estaba usando para el motivo que se levantó. En Mateo 21:13, ahí lo tenemos en la proyector, Mateo 21:13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto vemos un paralelo en el libro de Mateo de este mismo suceso, donde Jesús les reclama y les dice que la casa que había hecho para adoración la estaba usando para robar. Y eso enfureció, o de alguna manera
hizo que Jesús se molestara. ¿Saben que hay muchos que predican que Jesús golpeó, que Jesús, donde no hay que menciona al principio, se los leí, donde dice, halló el templo a los que vendían, dice, haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo. Y muchos se emocionan al explicar, y ya ven, Jesús también se enojó y Jesús también pegó. Jesús no le pegó a nadie. La Biblia aquí está diciendo un azote de cuerdas. Posiblemente encontró una cuerda y alguna mesa o algo para llamar la atención. ¿Qué hacían los judíos para llamar la atención y mostrar su enojo? Lo primero que hacían era rasgar su ropa. Era una manera, como una señal diciendo, cuando me veas haciendo esto, ni te me acerques porque estoy completamente ofuscado, molesto, enojado. Jesús, cuando hizo eso, fue una señal también de su enfado, de su enojo, pero no lastimó, ni pegó a ningún animal, ni nada. Sí volcó mesas. La Biblia dice que sí volcó mesas. Y yo creo que lo hizo como también estaban, dice que las monedas, entonces de alguna manera reprochando sus ganancias deshonestas. Entonces vamos a continuar, ya nos falta poco. La purificación son dos notas que tengo aquí. La purificación del templo, que fue lo que Jesús estaba haciendo cuando echó afuera a todos, estaba haciendo un acto de purificación. ¿Qué es una purificación? ¿Alguien me puede decir de los que estamos aquí qué entienden por purificación? Un término rápido, corto. ¿Qué es sinónimo de purificar? Limpieza. ¿Qué más? ¿Algún otro sinónimo de limpieza o de purificar? Hay más sinónimos. Dignificar puede ser otro sinónimo, hablando en términos espirituales, porque Jesús lo que estaba haciendo era dignificar la casa de Dios, el templo que estaba designado para adoración, le estaba dignificando, estaba limpiando. Cuando sacó a esos animales impuros y cuando corrió a toda esa gente, él estaba haciendo esa purificación. Ahora bien, la purificación del templo fue un primer cumplimiento en la Escritura. Malaquías 3, versículo 1 al 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, esto de alguna manera está reflejando en Malaquías una profecía de este suceso, pero también Zacarías menciona algo y es más claro. Zacarías capítulo 14, versículo 20 y 21 dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla de Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella, y cocerán en ellos, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, de alguna manera Jesús estaba cumpliendo estas profecías. Ahora bien, en base a esto de la purificación del templo que Jesús estaba haciendo, ¿sabías que también la Biblia nos menciona a nosotros que nosotros somos templo de Dios? En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces Jesús es quien también purifica este templo. Nosotros somos el templo de Dios, pero nosotros no podemos hacer nada. Recuerden, yo alguna vez les compartí, cuando yo recibí a Cristo por primera vez, yo me negaba, no porque no quisiera recibirle ni porque no me caía el 20, pero lo que no me caía el 20 es que yo quería supuestamente preparar mi corazón para recibir a Cristo. Y la verdad es que me dice mi hermano: entonces si es así, nunca lo vas a recibir, porque tú no estás capacitado para purificar tu corazón. Tienes que permitir que Cristo entre. Es decir, Cristo Jesús entra al templo
para que saque todos esos animales impuros y saque todos esos pensamientos y todos esos malos negocios que hay en el corazón. Es una similitud que quiero que tú y yo podamos meditar esta mañana. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que está hablando de Jesús, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, nosotros como templo de Dios también necesitamos que Cristo Jesús venga a hacer una purificación. ¿Y sabes algo? Él ya lo hizo cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿cuántos saben que el hombre pues, es pecador? Y necesitamos todos los días acercarnos a ese trono de la gracia de Dios para que podamos ser nuevamente revestidos de Él. Y todos los días lo necesitamos. Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ya ven, los judíos siempre pedían señal. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. De una manera burlona. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora bien, entonces estamos claros de que Jesús hacía referencia a su muerte y su resurrección, posiblemente para que sus discípulos, que no lo entendieron en su momento, pudieran entenderlo. Pero la verdad es que no lo hicieron, sino que hasta que ocurrió, o hasta, fíjense cómo a veces el hombre, estamos tan dormidos, que Jesús dijo esto con la finalidad no de que los judíos lo entendieran, sino que sus discípulos que venían con él en ese momento lo entendieran, pero no lo entendieron, porque aquí lo dice. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, o sea, Juan está relatando ya el hecho cuando pasó, que resucitó. Sus discípulos se acordaron de lo que había dicho en este momento y creyeron entonces. O sea, quiere decir que tal vez sus discípulos durante mucho tiempo lo seguían dudando. ¿Saben por qué lo seguían? Porque siempre daba muestra, daba señales. Pero aún así en ellos, ¿sí se acuerdan que Jesús ellos le preguntaban muchas cosas a Jesús? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Cómo podemos tener más fe? Y le preguntaban diferentes cosas donde tenían dudas. Y miren, es normal, somos humanos, los apóstoles eran humanos. Tenemos que tener una constante relación con Dios para que dejemos de dudar. Los apóstoles decidieron bien y decidieron seguirle a pesar de sus dudas, porque ni ellos entendieron en ese momento. Aquí venía empezando, aquí todavía no estaban los 12 discípulos seleccionados. Aquí la Biblia solamente ha mencionado a 5 de ellos. Entonces, en el constante caminar, la relación que tuvieron ellos con Cristo Jesús, cada vez su fe se iba afirmando. Entonces yo esta invitación quiero tomar este tiempo para motivarte a que no dejes de congregarte, no dejes de leer tu Biblia, la palabra de Dios, y mantengas una relación apegada a Cristo, porque la verdad es que nos podemos enfriar y eso es lo que pasa, y muchas veces nuestra fe decae. Pero bueno, vamos a ir terminando. Entonces, básicamente Jesús les estaba diciendo acerca de su cuerpo, que es el templo de Dios. Estaba mostrándoles, queriéndoles dar una enseñanza espiritual, pero que ellos no pudieron entender. Y más adelante, no lo menciona aquí, pero estudiándolo encuentro con que Jesús posiblemente no solamente una vez tuvo que purificar el templo, porque los demás libros, Mateo, Lucas, los demás libros también mencionan, pero fíjense bien, Juan
lo menciona al principio del ministerio de Jesús. Y los demás apóstoles, en su testimonio, en los demás libros de los evangelios, lo mencionan casi al final, antes de que fuera crucificado. Ahora, no es la conclusión que llegan los teólogos es que posiblemente quiere decir que Jesús seguramente hizo ese acto no una ni dos veces, tal vez hasta 3 veces. ¿Y saben por qué? Porque el corazón del hombre es terco. ¿Cuántas veces nos dicen, no hagas esto? Y sorprendente, ¿qué hacemos? Lo que nos piden que no hagamos, ¿cierto o no? A nuestros hijos les decimos, lava tus platos. Bueno, mis hijos ya lo hacen. Les decimos, no hagas esto. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo que les pedimos que no hagan. Entonces, esto muestra que posiblemente Jesús se vio la necesidad de hacer este acto 2 o 3 veces más, bueno, 2 veces más tal vez, precisamente porque ya tenían un hábito de hacer esto, de tener estas costumbres. Entonces, es importante que también nosotros constantemente nos estemos acercando a la palabra, llenándonos de la palabra, porque de esta manera es como vamos a estar siendo constantemente lavados y purificados. Cristo ya nos lavó y nos purificó y nos justificó, eso es un hecho. Pero ¿cuántos saben que después de bañarte corres el riesgo de ensuciarte? Entonces es exactamente lo mismo en lo espiritual. Vamos a terminar. Juan 2, versículos 23 y 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, te lo voy a concluir aquí rápido. La Biblia dice que muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Pero dice que y creyeron porque vieron las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Oiga, dice la Biblia que también los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Es decir, que no por creer eres cristiano. ¿Tú cuándo eres cristiano? ¿Cuando creíste o cuando le recibiste? Hay una diferencia. Es cierto, no puedes recibir si no crees. Si tú no crees, no recibes. Pero hay quienes creen falsamente por conveniencia. Aquí la Biblia dice que muchos creyeron viendo señales que él hacía. Pero como Jesús dice que conocía los corazones de ellos, no se fiaba de muchos de ellos. Jesús pudo haber escogido a muchos para que fueran sus discípulos, pero él solamente escogió a 12. Y saben una cosa, escogió de lo peorcito. Escogió a un Pedro que era bien peleonero, efusivo. Escogió a uno que dudaba de las cosas de Jesús, de un Tomás. O sea, escogió de lo peorcito. Pero al punto que quiero yo llegar, es que Jesús conoce el corazón, conoce tu carácter, conoce tu forma de ser, pero también conoce el corazón que domina sobre el carácter y sobre la forma de ser de la persona. Entonces, a Jesús le interesa el corazón de las personas, no el carácter. El carácter es moldeado a través del corazón de lo que Cristo Jesús puede hacer en tu vida. Vamos a concluir con mis 4 conclusiones que puedes aplicar de la palabra en tu vida. Número 1, tratemos de ser empáticos con nuestros semejantes. Así como vimos que María fue empática, que dijo no tiene vino, que se preocupó por el novio, aprendamos también a ser empáticos. Así como tú necesitas de Dios, hay muchos que también le necesitan. Compártele el mensaje de salvación. La verdad es que a veces nos acomodamos. Ay, soy cristiano, qué buena onda, pues ya soy cristiano, chido, ya tengo mi salvación. Pero ¿por qué no sientes empatía por aquellos que ves que no tienen a Cristo? Tenemos que aprender a ser empáticos.
decirles a ellos, ¿sabes qué? Hay un vino que puedes probar, llamado Cristo. Olvídate del vino que te embriaga. Ese es un vino que te viene a dar vida. Cristo Jesús es un símbolo del vino también. Número 2, cuando algún amigo, familiar o conocido te exponga algún problema o angustia que lo aflija, no dudes guiar a esa persona a poner su necesidad en Cristo Jesús. Dile precisamente como María lo expresó, haz lo que Jesús te diga. A veces nosotros con nuestra propia sabiduría queremos guiar a las personas y decir, yo puedo, yo te voy a enseñar, no te preocupes, yo tengo 20 años en Cristo y yo te voy a enseñar. No. Nosotros fallamos. Mejor a esa persona acércalo a Cristo y dile, mira, te voy a presentar a Cristo, entrégale todas tus cargas a Él y haz lo que Él dice en su palabra, vive lo que dice su palabra y verás cómo el efecto de la vida vendrá a ti. Tenemos que enseñar a las personas a llegar a los pies de Cristo. Número 3, no seamos como los fariseos, es decir, hipócritas. Mejor dejemos que sea Jesús quien nos purifique, solo Él puede limpiarnos. Jesús muchas veces les dijo hipócritas a los fariseos, porque siempre les decía, tumbas emblanquecidas, que por fuera se ven bien santurrones, pero por dentro en su corazón están más podridos y tienen al muerto podrido allá adentro. Por esa razón Jesús reprochaba la actitud. ¿Sabían ustedes que originalmente, perdón que me salga y estoy en conclusiones, pero necesito que entendamos esto? Los fariseos originalmente habían tomado una decisión correcta, sí, apartarse de las cosas del mundo. Eso era bueno, pero lamentablemente lo hicieron sin Cristo. ¿Sabían ustedes que fariseo significa apartado, lo mismo que santo? La única diferencia es que los fariseos se apartaron sin Dios y los santos de Dios nos apartamos con Dios. Es una gran diferencia. Entonces, por eso la Biblia, Jesús tacha de hipócritas a los fariseos, porque se supone que conocían de la palabra y solamente usaban la palabra para condenar a los que no conocían la palabra. Es decir, ¿qué caso tiene que tú vayas allá afuera y le tires a las personas que no conocen de Dios y los humilles y los condenes de algo que ignoran? Lo primero que tenemos que hacer es presentar el Evangelio, presentarles la gracia de Cristo y traerlos al conocimiento de la palabra. Una vez que la persona ya tiene el conocimiento de la palabra, entonces sí se le exhorta y se le dice, tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ahora trata de vivir la palabra. Pero no, los fariseos querían que la gente viviera no al estilo de la palabra de Dios, querían que vivieran al estilo religioso que ellos habían impuesto. Entonces, me salió un poquito, pero no seamos hipócritas. Mejor dejemos que sea Jesús que nos purifique. Amén. 4. Muchos en la época en que Jesús estuvo en la tierra creyeron por ver las maravillas que Él hacía, pero la Biblia dice que más bienaventurados los que sin ver creímos. ¿Sabías que Dios te dice a ti que tú eres bienaventurado? Porque tú, sin haberle conocido físicamente, has creído en Dios, has creído en Cristo. Estos hombres de la época, la verdad, yo digo, me hubiera gustado vivir en esa época para haber conocido a Cristo. Pero cuando me encuentro con esta palabra que dice que más bienaventurados los que sin ver creyeron, diciendo esto de nosotros. La Biblia dice eso de nosotros, los que en esta época hemos creído en un Dios que, aunque nuestros ojos no lo pueden ver, sí lo podemos sentir y podemos tener las experiencias que Él nos da a través de sus milagros. Entonces, gloria a Dios por tu vida si tú has creído en Cristo Jesús. Pero si no, para quienes se conectan en esta mañana y nos siguen, yo te quiero invitar a que recibas a Cristo en tu corazón y reconozcas que le necesitas. Primero, que tienes que reconocer que Dios te ama. Segundo, que por causa del pecado no puedes vivir la vida que Cristo te ha llamado a vivir. El tercero es que Dios puso un medio para que tú tuvieras esa salvación y ese acercamiento a Él, que es por medio de Cristo Jesús. Y cuarto, solamente necesitas confesarlo con todo tu corazón
Hay quienes dicen, oye, pero un mudo no lo puede confesar, pero con su corazón sí lo puede confesar, creyendo en todo su corazón que Cristo Jesús entregó su vida por mis pecados y le recibamos, lo podemos hacer. ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos en relación a esta palabra? Y vamos a orar, ¿por qué no?, por los que nos lleguen a estar escuchando. Tal vez no nos están viendo en vivo en este momento, pero lo van a llegar a ver en algún momento y queremos que la palabra llegue a su corazón. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú eres quien purifica. Sabemos que tú eres, Señor, el que nos concede el favor y el milagro de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y hoy oramos por aquellos que te necesitan, aquellos que nunca han hecho una oración de fe recibiendo a Cristo en su corazón. Hoy te pido, Señor, que traigas convicción de pecado en sus vidas y que puedan reconocer que te necesitan, que tú les haces falta, y puedan recibirte en su corazón a través de una oración, diciendo algo como esto: Padre, he pecado en contra tuya y reconozco que te necesito. Y hoy sé que Cristo Jesús entregó su vida por mí en la cruz del Calvario, y hoy quiero recibirle porque quiero experimentar esa vida en abundancia que ha prometido, una vida en abundancia espiritual en esta tierra. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiando mi vida de aquí en adelante. Dame hambre y sed de tu palabra para escudriñar la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que de esta manera aquel que haya hecho esta oración pueda tener la certeza de que Cristo Jesús ha venido a él y que ahora es un hijo de Dios. Padre, bendecimos a estas vidas, a estas personas que hayan hecho esta oración, y oramos también por quienes estamos aquí presentes, Señor. Que tú seas haciendo tu obra en cada uno de nosotros, y que aprendamos, Señor, a dejar que sea tu Espíritu Santo renovando día a día nuestro entendimiento para llegar a ser conforme a la imagen de Cristo, que eres tú, Dios Padre. Te bendecimos, Señor, y también te damos gracias por las ofrendas, los diezmos, que tú seas multiplicando, que seas tú proveyendo la alacena, Señor, que tu milagro multiplicador sea en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.